Todo comenzó en la pequeña ciudad de Izamal, un lugar donde las noticias corrían más rápido que el viento. No había mucho entretenimiento en aquel rincón rural, por lo que cualquier evento fuera de lo común se convertía en el tema principal de conversación. Cuando el vientre de Marisol empezó a crecer de una forma inusual, las miradas curiosas y las preguntas indiscretas no tardaron en aparecer. Al principio, la gente pensó que simplemente estaba esperando un bebé grande. Algunos incluso bromeaban con la idea de que serían gemelos o trillizos. Pero a medida que las semanas pasaban, su embarazo se volvió imposible de ignorar. Su barriga crecía de manera desproporcionada en comparación con otras mujeres embarazadas que la gente del pueblo había visto antes. «Nunca he visto una panza así en mi vida», murmuraban algunas vecinas en la tienda de comestibles, mientras observaban de reojo a Marisol elegir algunas frutas. Las sospechas se intensificaron cuando se dieron cuenta de que pasaba la mayor parte del tiempo con Major, su caballo negro de porte imponente. Marisol siempre había sido conocida por su amor incondicional hacia los caballos, pero últimamente su conexión con Major parecía casi excesiva. Pasaba horas enteras en el establo, hablándole en voz baja, acariciando su melena y cabalgando sola por los senderos alejados del pueblo. Las habladurías pronto se convirtieron en susurros más oscuros y crueles. ¿Te has fijado cómo se la pasa con ese caballo? Es más cercano a ella que su propio esposo, comentaban en la panadería, entre risas mal disimuladas. Esa barriga no es normal, y si no es de Emiliano, insinuó otra mujer, logrando que el resto de la clientela ahogara risitas cómplices. La ciudad, siempre en busca de historias para alimentar su interminable ciclo de chismes, se sumió en la especulación. Primero fue una simple broma, pero con el tiempo la duda fue calando hondo en la mente de quienes estaban dispuestos a creer en lo impensable. Lo que nadie imaginaba era que, mientras todos inventaban teorías absurdas, Marisol estaba enfrentando una realidad mucho más grave y aterradora. Desde que tenía memoria, Marisol había sentido una conexión especial con los caballos, pero ninguno había significado tanto para ella como Major. Él no era solo un animal, era su confidente, su refugio, su lazo con el pasado. Major había llegado a su vida cuando aún era una adolescente. Su padre, un hombre de campo de pocas palabras pero de gestos significativos, se lo regaló en un momento en que Marisol más lo necesitaba. La pérdida de su madre había dejado en su corazón un vacío difícil de llenar, y aunque su padre hacía lo posible por apoyarla, fue Major quien se convirtió en su verdadero consuelo. Desde el momento en que el joven potro de pelaje negro llegó a la finca, Marisol encontró en él un amigo incondicional. Pasaron los años y la conexión entre ellos solo se fortaleció. Major parecía entenderla mejor que nadie. Cuando Marisol estaba triste, él permanecía a su lado en silencio. Cuando estaba feliz, galopaba con ella como si compartieran la misma alegría. Había algo en su mirada oscura e inteligente que la hacía sentir comprendida sin necesidad de palabras. Incluso después de casarse con Emiliano, Major siguió ocupando un lugar central en su vida. Emiliano lo aceptaba, aunque a veces no podía evitar sentir celos. «A veces parece que te gusta más ese caballo que yo», bromeaba con una sonrisa, pero en el fondo había una pizca de verdad en sus palabras. Marisol solo reía y lo abrazaba, asegurándole que su amor por Major no cambiaba en nada lo que sentía por él. Sin embargo, no importaba cuánto Emiliano tratara de racionalizarlo, había algo en la relación de Marisol y Major que lo inquietaba. No era solo el tiempo que pasaban juntos, sino la forma en que Marisol parecía abrirse más con su caballo que con él. Podía pasar horas en el establo, hablándole en voz baja, acariciándolo con ternura, confiándole sus pensamientos más profundos. Con el embarazo, esta relación se volvió aún más intensa. Marisol evitaba hacer esfuerzos físicos, pero pasaba cada vez más tiempo sentada junto a Major, hablándole de sus miedos, sus anhelos y sus sueños para el futuro. «Voy a ser mamá, Major», le susurró un día, con la mano sobre su vientre. El caballo, como si entendiera la importancia de sus palabras, inclinó la cabeza y olfateó su barriga con cuidado, provocando que Marisol sonriera con ternura. Pero no todos veían esta conexión con los mismos ojos. Para los chismosos del pueblo,
El amor de Marisol por Major era la pieza que hacía encajar la absurda teoría que comenzaba a circular. Y mientras las habladurías crecían, Emiliano empezó a notar que la mirada de la gente no era solo de curiosidad, sino de algo más oscuro, sospecha. Los días transcurrían con aparente normalidad en la finca, aunque Marisol comenzaba a notar cambios en su cuerpo que no podía ignorar. Lo que al principio parecían síntomas típicos del embarazo, fatiga, mareos y náuseas matutinas, se intensificaban de forma inusual. Una mañana, mientras peinaba la melena de Major en el establo, un fuerte mareo la obligó a sentarse en el suelo de tierra. Su respiración se volvió pesada y sintió como el sudor frío recorría su espalda. No era la primera vez que le ocurría, pero en esta ocasión, la sensación fue tan intensa que por un momento pensó que se desmayaría. Esa misma noche, sentada en el porche de la casa, Marisol decidió que ya no podía seguir ignorando lo que sentía. Emiliano, después de un día de trabajo en la finca, se estaba limpiando las manos con un trapo cuando notó la expresión seria de su esposa. «Emiliano, necesito contarte algo», dijo, con la voz cargada de nerviosismo. Él dejó el trapo a un lado y la miró con atención. «¿Qué pasa, amor?» Marisol bajó la mirada por un momento antes de soltar la noticia. «Creo que estoy embarazada». Por un instante, Emiliano se quedó en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. Luego, una gran sonrisa iluminó su rostro. «¿Hablas en serio? Dios mío, Marisol», exclamó, abrazándola con fuerza. «Acabas de darme el mejor regalo del mundo». Ella rió con alivio, sintiendo como el peso de la incertidumbre se desvanecía momentáneamente. Sin embargo, en su interior, una sensación inquietante aún permanecía. A la mañana siguiente, la pareja emprendió el viaje hacia la ciudad vecina para confirmar la noticia con el doctor Herrera, un médico experimentado y conocido en la región por su amabilidad. Durante el trayecto, Emiliano no podía contener su entusiasmo. «Voy a ser papá», repetía una y otra vez, con una sonrisa de oreja a oreja. Pero Marisol, aunque feliz, no podía evitar sentir un nudo en el estómago. Había algo en su cuerpo que no terminaba de sentirse bien, algo que no podía explicar. Al llegar a la clínica, fueron recibidos calurosamente por el doctor Herrera. Después de las preguntas de rutina y algunas pruebas iniciales, llegó el momento del ultrasonido. Marisol se recostó en la camilla, mientras Emiliano sostenía su mano con emoción. El sonido del aparato llenó la sala y, poco a poco, la imagen en la pantalla comenzó a tomar forma. Al principio, Marisol no podía distinguir nada, pero la expresión del médico cambió repentinamente. Frunció el ceño y ajustó el equipo, inclinándose un poco más hacia la pantalla. «Doctor, ¿está todo bien?», preguntó Marisol, sintiendo como su corazón latía con fuerza. El doctor Herrera tardó un momento en responder, como si estuviera eligiendo sus palabras con cuidado. «Sí, todo está bien», dijo finalmente. «De hecho, tengo una sorpresa para ustedes». Marisol y Emiliano se miraron rápidamente, con la respiración contenida. «Marisol, estás embarazada de gemelos». El silencio en la sala fue roto por la risa nerviosa de Emiliano, quien apretó la mano de Marisol con fuerza. «Dios mío, gemelos», exclamó, con los ojos brillando de emoción. «Esto es increíble». Marisol llevó las manos a su rostro, sintiendo una oleada de emociones encontradas. Había esperado la confirmación del embarazo, pero jamás había imaginado que serían 2 bebés. «¿Están saludables?», preguntó con voz temblorosa. «Sí, ambos parecen estar creciendo bien. Según la medición, ya estás en el 2.º mes de gestación», confirmó el médico con una sonrisa tranquilizadora. Marisol exhaló un suspiro de alivio, permitiéndose disfrutar de la noticia. Sin embargo, mientras Emiliano celebraba, algo en la expresión del doctor Herrera la hizo detenerse. «Pero», continuó el médico, haciendo una pausa intencionada. Emiliano frunció el ceño. «¿Pero qué, doctor?». El doctor Herrera suspiró y miró nuevamente la pantalla del ultrasonido antes de volverse hacia ellos. «Hay algo aquí que me llama la atención». El corazón de Marisol se aceleró. «¿Qué quiere decir?».
Preguntó, sintiendo como la angustia volvía a instalarse en su pecho. El doctor respiró hondo antes de responder. No es nada definitivo, pero tu vientre está creciendo más rápido de lo que esperaría incluso para un embarazo gemelar. Quiero hacer un seguimiento más detallado en las próximas semanas. Marisol intercambió una mirada preocupada con Emiliano. ¿Es algo malo? Por ahora, no, aseguró el médico. Pero quiero estar seguro de que todo esté en orden. A pesar de las palabras tranquilizadoras del doctor, Marisol salió de la consulta con una sensación extraña, una inquietud que no podía sacudirse. Mientras regresaban a la finca, Emiliano seguía hablando con entusiasmo sobre cómo organizarían la casa para la llegada de los gemelos, pero Marisol apenas podía concentrarse. En lo profundo de su ser, sentía que algo no estaba bien. A medida que avanzaban los meses, la emoción inicial por el embarazo de Marisol se convirtió en algo completamente distinto. Aunque ella y Emiliano intentaban llevar su vida con normalidad, el crecimiento de su vientre no pasaba desapercibido. Cada día parecía más grande de lo que debería, incluso para un embarazo de gemelos. La ropa que había comprado con ilusión ya no le servía, y cada vez que se miraba en el espejo, sentía que algo no cuadraba. Deben ser bebés grandes, se repetía a sí misma, pero la expresión preocupada de Emiliano cada vez que la veía hacía que la duda también creciera en su interior. El día que fue al mercado del pueblo, lo notó con más claridad. Apenas puso un pie dentro de la tienda, las miradas se clavaron en su vientre. Algunas mujeres dejaron de hablar al verla entrar, y otras ni siquiera se molestaban en disimular su asombro. «Dios mío, Marisol, estás enorme», exclamó Marina, una de sus conocidas. «¿Ya estás en el último mes?» Marisol intentó sonreír. «No, apenas estoy en el tercero». Un silencio incómodo se instaló entre las mujeres. Algunas se miraron entre sí, y otras simplemente fingieron ocuparse en sus compras. «¿3 meses?» repitió Marina, abriendo los ojos como platos. «Pero, eso no puede ser». Marisol quiso ignorarlo, pero era evidente que la duda ya estaba instalada en la mente de todos. Lo peor llegó cuando empezó a notar susurros y risas apenas se daba la vuelta. Aunque no podía escuchar exactamente lo que decían, algo en el tono burlón de la gente le revolvía el estómago. Los comentarios no tardaron en salir de las tiendas y meterse en las casas, en las conversaciones entre vecinos y, finalmente, en las redes sociales. Todo comenzó como una broma. Alguien insinuó que su panza era tan grande que parecía llevar algo más que gemelos. Luego, otra persona comentó que, con lo mucho que Marisol pasaba tiempo con su caballo Major, tal vez el padre no era Emiliano. La idea, absurda e imposible, empezó a repetirse entre risas, pero como todo rumor, pronto se volvió algo más serio. Lo que antes era solo un chiste cruel se transformó en una historia con vida propia, deformándose con cada repetición. «Dicen que su embarazo no es normal», susurraban en la plaza. «Y con lo mucho que ama a ese caballo, quién sabe. ¿Viste cómo Emiliano casi no habla de eso? Tal vez ni él mismo está seguro». Los chismes se esparcieron como un incendio, y para cuando Marisol comenzó a notarlo, ya era demasiado tarde. Las miradas ya no eran solo de sorpresa, sino de burla y desprecio. La gente la evitaba, las mujeres del pueblo hablaban de ella en voz baja y hasta en las redes sociales comenzaron a aparecer comentarios maliciosos. «Si nace con cara de caballo, ya sabemos quién es el padre», escribió alguien en una publicación. «Marisol y Major, historia de un amor prohibido», bromeó otro. Al principio, Marisol intentó ignorarlo, pero pronto los comentarios se volvieron un escapegoles. Emiliano también empezó a notarlo. Una tarde, mientras caminaba por el pueblo, pasó junto a un grupo de hombres que hablaban entre carcajadas. «Ese niño va a relinchar cuando nazca, ya verás». La sangre de Emiliano hirvió en el acto. Se giró de inmediato, con los puños apretados. «¿Tienen algo que decirme en la cara?» Los hombres se quedaron en silencio por un momento, pero uno de ellos sonrió con burla. «Tranquilo, Emiliano, solo estamos bromeando. Si están hablando de mi esposa, más les vale tener respeto», dijo con la mandíbula tensa.
El grupo se dispersó poco después, pero Emiliano sabía que el daño ya estaba hecho. La gente había convertido a Marisol en el blanco de sus habladurías, y ahora no sabían cómo detenerlo. Cuando llegó a casa, la encontró sentada en el porche, con la mirada perdida. ¿Lo escuchaste?, preguntó Emiliano, sintiendo una punzada de rabia. Marisol suspiró sin mirarlo. No necesito escucharlo. Lo veo en sus caras. Emiliano se arrodilló a su lado, tomando su mano con suavidad. No dejes que esto te afecte. Son solo chismes sin sentido. Pero Marisol no podía evitarlo. Sabía que no había hecho nada malo. Sabía que la idea era absurda. Pero el peso del juicio de todo un pueblo se sentía insoportable. Y lo peor de todo es que, en el fondo, había algo que ni siquiera ella podía explicar. Su cuerpo cambiaba demasiado rápido. Su embarazo era diferente a cualquier otro que hubiera visto antes. Y aunque se odiaba a sí misma por pensarlo, había momentos en los que también sentía miedo. Desde el día en que Marisol confirmó su embarazo, su vida tomó un giro inesperado. Lo que debía ser una etapa de ilusión y felicidad se convirtió en una fuente constante de incertidumbre. Cada vez que se miraba al espejo, la sombra de la duda la acechaba. Su vientre no solo crecía rápido, crecía demasiado rápido. En el tercer mes, su barriga tenía el tamaño que normalmente se veía en mujeres con 6 o 7 meses de embarazo. Las miradas de la gente del pueblo lo confirmaban. Algo no estaba bien. Al principio, Marisol intentó convencerse de que era normal. Después de todo, estaba esperando gemelos. Sin embargo, a medida que pasaban los días, ni siquiera ella podía ignorar lo evidente. La incomodidad física también aumentaba. Caminar largas distancias se volvió un esfuerzo. Subir escaleras la dejaba sin aliento y, lo peor de todo, el dolor en su espalda y abdomen era cada vez más intenso. A veces sentía que su piel no tenía suficiente espacio para contener el crecimiento de su vientre. Emiliano notó el cambio rápidamente. Todas las noches, mientras se preparaban para dormir, su expresión de preocupación se hacía más evidente. «Amor, ¿estás segura de que esto es normal?», preguntó una noche, observándola con el ceño fruncido. Marisol intentó sonreír, pero su expresión no fue convincente. «Son 2 bebés, Emiliano. Es lógico que mi vientre crezca más de lo normal». Él no quiso insistir, pero en su interior algo no le cuadraba. Las demás mujeres embarazadas que conocían jamás habían tenido un crecimiento tan abrupto. Los comentarios del pueblo se volvieron aún más hirientes. «Eso no es una barriga de embarazo, es algo más», dijeron en la tienda. «Parece que va a dar a luz a un potrillo en lugar de un bebé», bromeó otro. El dolor de Marisol no era solo físico. También llevaba consigo el peso de las miradas juzgonas, las risas burlonas y los rumores crueles. Aún así, decidió concentrarse en lo realmente importante: sus bebés. Para despejar cualquier duda, Emiliano insistió en que debían visitar al doctor Herrera nuevamente. Aunque Marisol se mostraba tranquila en la superficie, por dentro sabía que algo no estaba bien y que necesitaba respuestas. Al llegar a la clínica, el doctor Herrera los recibió con su característica amabilidad, pero su expresión cambió al ver a Marisol. «Dios santo, Marisol, tu vientre ha crecido demasiado desde la última vez que te vi». El tono del médico la puso nerviosa. Se recostó en la camilla y esperó mientras el doctor preparaba el ultrasonido. Emiliano sostuvo su mano, tratando de transmitirle calma, aunque en su propio pecho sentía que su corazón latía con fuerza. El sonido del monitor llenó la habitación y, poco a poco, la imagen comenzó a aparecer en la pantalla. El doctor frunció el ceño y ajustó el transductor varias veces. «Los bebés están bien», dijo, sin apartar la vista de la pantalla. «Ambos tienen el tamaño adecuado y sus corazones laten con normalidad». Marisol soltó un suspiro de alivio, pero el rostro del doctor Herrera aún mostraba inquietud. «Pero hay algo que me preocupa», continuó él. «Tu útero está creciendo más de lo esperado, incluso para un embarazo gemelar. Esto no es común». Emiliano intercambió una mirada rápida con Marisol antes de preguntar: «¿Es peligroso?». El doctor tomó aire antes de responder: «Por ahora, no puedo asegurarlo.
pero quiero hacer un monitoreo más detallado. No quiero alarmarlos, pero necesitamos descartar cualquier anomalía. La palabra anomalía quedó flotando en la mente de Marisol durante todo el viaje de regreso a casa. Esa noche, mientras Emiliano dormía a su lado, Marisol pasó la mano sobre su vientre abultado. A pesar de que el doctor le aseguró que los bebés estaban bien, no podía ignorar el presentimiento de que algo más estaba ocurriendo dentro de su cuerpo. Y lo peor era que no tenía idea de qué podía ser. La tensión en la casa de Marisol y Emiliano aumentaba con cada día que pasaba. A pesar de los intentos del doctor Herrera por tranquilizarlos, el crecimiento descontrolado de su vientre se volvía cada vez más evidente. Los síntomas tampoco disminuían. Marisol se sentía agotada todo el tiempo, las náuseas volvían con más frecuencia, y lo peor era la falta de aire que la obligaba a detenerse incluso en tareas sencillas. Su piel se estiraba hasta el punto de que sentía que en cualquier momento su vientre no podría soportarlo más. Una noche, mientras intentaba acomodarse en la cama, un dolor agudo le atravesó la espalda y el abdomen. Se incorporó con dificultad y buscó a Emiliano con la mirada. «Emiliano, algo está mal», susurró con la voz quebrada. Él se despertó de inmediato, alarmado al ver la expresión de su esposa. «Voy a llamar al doctor. No podemos seguir esperando». Esa misma madrugada, partieron al hospital. Marisol intentaba controlar su respiración, pero el dolor no le daba tregua. Emiliano manejaba con las manos apretadas en el volante, sin apartar la vista del camino, aunque su mente estaba llena de pensamientos aterradores. Al llegar, el doctor Herrera ya los esperaba. Apenas vio el estado de Marisol, ordenó que la ingresaran de inmediato. «Necesitamos hacer exámenes urgentes», dijo con seriedad. «No podemos seguir asumiendo que esto es un embarazo normal». Los siguientes días fueron una interminable serie de análisis, imágenes y estudios. Marisol se sintió más débil que nunca. Apenas tenía fuerzas para hablar, y cada vez que cerraba los ojos, la incertidumbre la devoraba. Finalmente, llegó el día en que el doctor Herrera volvió a la habitación, esta vez acompañado por otros 2 médicos. Emiliano, sentado junto a la cama de Marisol, se puso de pie al instante. «Tenemos los resultados», anunció el doctor, con una expresión grave. El silencio en la habitación era ensordecedor. «Marisol», continuó con cautela, «además de tus bebés, encontramos algo más en tu útero». El aire pareció desaparecer de la habitación. Marisol sintió que el corazón se le detenía. «¿Algo más?», susurró, con la voz temblorosa. El doctor tomó aire antes de responder. «Detectamos una masa, un tumor». Por un momento, Marisol y Emiliano quedaron en shock. La mente de Emiliano intentó procesar lo que acababa de escuchar, pero las palabras no tenían sentido. «¿Un tumor?», repitió él, como si necesitara asegurarse de que había oído bien. El doctor asintió. «Sí, y lamentablemente es maligno». Marisol sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Emiliano llevó las manos a la cabeza, incapaz de contener las lágrimas. «¿Y los bebés?», preguntó ella con la voz entrecortada. «¿Están bien?». El doctor Herrera intercambió una mirada con su equipo antes de responder. «Por ahora, sí. Se están desarrollando con normalidad, pero el tumor está creciendo a un ritmo alarmante». Marisol sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Eso significa que mi vida está en peligro?». El doctor tardó un segundo en responder, como si eligiera cuidadosamente sus palabras. «Sí, si el tumor sigue creciendo, podría comenzar a afectar otros órganos y causar complicaciones graves». La habitación quedó en un silencio sepulcral. Emiliano apretó con fuerza la mano de Marisol, sintiendo que el suelo bajo sus pies desaparecía. «¿Qué podemos hacer?», preguntó con la voz rota. El doctor Herrera suspiró profundamente. «Tenemos 2 opciones: operar de inmediato y remover el tumor, lo que significaría interrumpir el embarazo, o esperar hasta que los bebés sean viables, pero eso aumenta el riesgo para Marisol». Las palabras cayeron sobre la pareja como un golpe devastador. «¿Interrumpir el embarazo?», susurró Marisol, con lágrimas en los ojos. «No, no puedo hacer eso». Emiliano miró a su esposa con desesperación. «Marisol,
No podemos perderte. Ella cerró los ojos con fuerza. En su mente, el dilema era insoportable. Sus bebés aún no estaban listos para nacer. Pero cada día que pasaba, su vida estaba más en riesgo. Finalmente, tomó aire y miró a los doctores con determinación. Esperaremos. Voy a darles más tiempo. Emiliano negó con la cabeza, sus ojos llenos de angustia. Marisol. Ella le tomó la mano con suavidad. Emiliano, no voy a rendirme con ellos. El doctor Herrera la miró con respeto, aunque su expresión seguía cargada de preocupación. Si esa es tu decisión, estaremos a tu lado. Pero debes saber que será una batalla difícil. Marisol asintió. Lo entiendo, y estoy dispuesta a luchar. Emiliano cerró los ojos, sintiendo una mezcla de miedo y amor por la mujer que tenía a su lado. El camino que les esperaba sería el más duro de sus vidas. La noticia de que Marisol estaba internada en el hospital se esparció por la pequeña ciudad de Izamal como pólvora. En un pueblo donde todos conocían a todos, el misterio detrás de su embarazo había alimentado rumores durante meses, y ahora que estaba bajo observación médica, las especulaciones no hicieron más que multiplicarse. Al principio, la gente se preguntaba si todo estaba bien con los gemelos, pero no pasó mucho tiempo antes de que las habladurías tomaran un giro más cruel. En la panadería, en la tienda de comestibles, en las filas del banco, la conversación siempre terminaba en el mismo tema: Marisol y su vientre anormal. Dicen que su barriga creció tanto que tuvo que ser hospitalizada, comentó una mujer mientras escogía naranjas en el mercado. No me sorprende. Siempre dije que eso no era un embarazo normal, respondió otra, en un tono de falsa preocupación. ¿Y si de verdad? Susurró alguien más, inclinándose para que solo su grupo de amigas la escuchara. ¿Y si lo del caballo no era solo un rumor? Las risas que siguieron fueron disimuladas, pero cargadas de malicia. El chisme dejó de ser solo murmuraciones entre vecinos y empezó a tomar fuerza en redes sociales. Alguien publicó en un grupo del pueblo una foto antigua de Marisol acariciando a Major, su caballo negro, acompañada de un comentario que parecía una broma, pero tenía veneno en cada palabra. ¿Recuerdan cuánto amaba a este caballo? Ahora piensen en su barriga. Demasiadas coincidencias, ¿no? Las respuestas no tardaron en llegar. Siempre me pareció extraño lo apegada que estaba a ese animal. Dios nos libre de estas cosas, pero yo digo, cuando el río suena. Si el bebé nace con cara de potrillo, ¿nos reímos o lloramos? Marisol, desde su habitación en el hospital, intentaba mantenerse desconectada, pero las miradas de las enfermeras y hasta el trato cauteloso de algunos médicos le hicieron darse cuenta de que los chismes habían llegado demasiado lejos. Lo confirmó cuando recibió un mensaje de su amiga Marina. No sé si ya lo viste, pero hay gente diciendo cosas horribles de ti en Facebook. Te lo digo para que estés preparada. Si necesitas algo, estoy aquí. El estómago de Marisol se revolvió. Contra su mejor juicio, tomó su teléfono y abrió la aplicación. Lo que encontró la dejó sin aire. No eran solo insinuaciones. Había personas abiertamente burlándose de ella, haciendo memes con su foto, escribiendo cosas crueles sobre su embarazo. Emiliano, que acababa de llegar de la cafetería del hospital con un café en la mano, la vio con el rostro desencajado y el teléfono temblando en su agarre. ¿Qué pasa? Marisol lo miró con los ojos llenos de lágrimas y le mostró la pantalla sin decir una palabra. Él solo necesitó leer unos pocos comentarios antes de que la furia se encendiera en su pecho. Esto es una locura. ¿Cómo pueden ser tan crueles? Marisol dejó caer el teléfono en su regazo y se cubrió el rostro con las manos. No puedo más. Emiliano. Me siento humillada. Emiliano se arrodilló junto a ella, tomándole las manos con suavidad. Escúchame, amor. La gente siempre hablará, siempre inventará cosas. Pero lo único que importa es que nosotros sabemos la verdad. Sabemos lo que en realidad está pasando. Marisol negó con la cabeza. No entiendes. No son solo chismes. Es el hecho de que tantas personas estén dispuestas a creer algo tan horrible de mí. Emiliano sintió como la rabia y la impotencia lo consumían.
No podía creer que en un momento tan difícil para ellos, el pueblo, en lugar de apoyar a Marisol, la estuviera destrozando con rumores absurdos. Esa misma tarde, al salir del hospital para encargarse de algunos asuntos en la finca, pasó por la plaza principal y escuchó a un grupo de hombres riendo. Si el caballo la extraña tanto, deberían llevarlo al hospital a visitarla, dijo uno, provocando carcajadas. Emiliano se detuvo en seco. Se giró hacia ellos, con los puños apretados. ¿Les parece gracioso? Su voz era grave, peligrosa. Los hombres dejaron de reír de inmediato. Uno de ellos se encogió de hombros con indiferencia. Tranquilo, Emiliano. Solo estamos bromeando. ¿Bromeando? Repitió él, con la mandíbula tensa. Mi esposa está luchando por su vida. Tenemos 2 bebés en camino y no sabemos si van a sobrevivir. ¿Y ustedes están aquí inventando porquería sobre ella? El silencio cayó como un golpe. Algunos bajaron la mirada, avergonzados. Espero que nunca les toque ver a alguien que aman en una cama de hospital, mientras todo el mundo se burla de ellos. Porque cuando les pase, quiero que recuerden lo que hicieron hoy. Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y se marchó, con el corazón latiendo con furia. Mientras tanto, en el hospital, Marisol trataba de encontrar fuerzas. Se recostó en la cama y pasó la mano por su abultado vientre. No me importa lo que digan, susurró. Lo único que me importa es que ustedes estén bien. Pero en el fondo, sabía que las palabras de la gente la habían herido más de lo que estaba dispuesta a admitir. Las últimas semanas habían sido un infierno para Marisol. Su cuerpo estaba al límite, cada día más débil, con dolores insoportables y una sensación constante de agotamiento. Emiliano no se separaba de su lado, pero la angustia era evidente en su mirada. El doctor Herrera monitoreaba su estado de cerca, preocupado por el avance del tumor. A pesar de los esfuerzos para mantener el embarazo el mayor tiempo posible, el cuerpo de Marisol ya no resistía más. Aquella madrugada, la tragedia se presentó sin previo aviso. Emiliano dormitaba en la butaca junto a la cama del hospital, cuando un gemido ahogado lo despertó de golpe. Marisol estaba encorvada, agarrándose el vientre con ambas manos, con el rostro pálido y los labios temblorosos. Emiliano, su voz era apenas un susurro. Algo está mal. Él saltó de la butaca y corrió hacia ella. Amor, dime qué sientes. Marisol cerró los ojos con fuerza cuando una punzada de dolor la atravesó. De repente, sintió un líquido caliente empapando las sábanas. Emiliano bajó la vista y su corazón casi se detuvo. Había sangre. Doctor, gritó con desesperación. Necesitamos ayuda. El doctor Herrera y un equipo de enfermeros entraron de inmediato. Al ver la hemorragia, su rostro se ensombreció. Hay que llevarla al quirófano ahora mismo. Marisol sentía su visión nublarse mientras la movían con rapidez. Emiliano intentó seguirlos, pero un enfermero le bloqueó el paso. ¿Debe esperar afuera, señor? No. Por favor. Emiliano intentó resistirse, pero el doctor Herrera lo miró con firmeza. Emiliano, confía en nosotros. Vamos a hacer todo lo posible. Las puertas del quirófano se cerraron y Emiliano quedó de pie en el pasillo, sintiendo que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Dentro del quirófano, el equipo médico trabajaba con rapidez. La presión está bajando, anunció una enfermera. El tumor está ejerciendo demasiada presión sobre el útero, dijo la doctora Sara, quien también había acudido de emergencia. No podemos esperar más. Hay que extraer a los bebés ahora, ordenó Herrera. El ambiente era tenso. Cada movimiento debía ser preciso. Incisión lista, anunció la asistente. La cesárea comenzó, y en cuestión de minutos, la primera criatura fue extraída con delicadeza. Un bebé varón, pequeño, frágil, pero vivo. Está respirando, pero necesita asistencia inmediata, dijo la neonatóloga mientras se lo llevaban a la unidad de cuidados intensivos neonatal. Segundos después, la doctora Sara extrajo a la segunda bebé, una niña. La niña tiene mejor tono muscular, pero también necesitará apoyo respiratorio. Con los gemelos a salvo, la atención se centró en Marisol.
Ahora tenemos que remover el tumor. El problema era que el crecimiento había sido agresivo y estaba demasiado adherido al tejido uterino. La extracción debía ser meticulosa para evitar una hemorragia masiva. Si no lo hacemos con cuidado, podría perder demasiado sangre, advirtió Herrera. El quirófano se llenó de tensión. Cada segundo era crítico. Emiliano, afuera, caminaba de un lado a otro. Habían pasado más de 2 horas y no tenía noticias. Se aferraba a una plegaria silenciosa, pidiendo que Marisol y sus hijos sobrevivieran. Finalmente, la puerta se abrió y el doctor Herrera apareció con el rostro cansado. Los bebés nacieron. Son prematuros, pero están estables en la UCI neonatal. Emiliano exhaló aliviado, pero vio que el doctor aún no había terminado de hablar. ¿Y Marisol? Preguntó con miedo. Herrera suspiró. Sigue en cirugía. El tumor era más grande de lo que pensábamos, pero estamos haciendo todo lo posible. El tiempo parecía congelarse. Emiliano se hundió en una silla, sintiéndose impotente. Dentro del quirófano, el equipo médico trabajaba con precisión quirúrgica. El sangrado es crítico. Necesitamos transfusión urgente, anunció la doctora Sara. Las manos de los cirujanos se movían con rapidez, cerrando vasos sanguíneos, asegurando que el daño fuera mínimo. Después de una larga batalla contra el tiempo, la doctora Sara tomó aire y dio el anuncio que todos esperaban. El tumor ha sido removido. La hemorragia está controlada. El equipo respiró aliviado. Marisol había sobrevivido a la cirugía. Horas más tarde, cuando Emiliano finalmente pudo entrar a la sala de recuperación, encontró a Marisol conectada a varios monitores. Su piel estaba pálida, pero respiraba. Se acercó lentamente y le tomó la mano con ternura. «¿Lo lograste, amor?» Ella abrió los ojos con dificultad y vio a Emiliano con lágrimas en los ojos. «¿Los bebés?» «Están vivos. Son pequeños, pero fuertes, como su madre». Una lágrima rodó por la mejilla de Marisol. Habían pasado por el peor momento de sus vidas, pero aún quedaba esperanza. Los días en el hospital se convirtieron en una prueba de resistencia para Marisol. Aunque había sobrevivido a la cirugía y sus bebés estaban en la UCI neonatal, la lucha aún no terminaba. El tumor había sido removido con éxito, pero al ser maligno, los médicos le advirtieron que todavía existía el riesgo de que las células cancerosas permanecieran en su cuerpo. El doctor Herrera y la doctora Sara se sentaron junto a su cama en la primera consulta después de la operación. «Marisol, aunque logramos extraer el tumor completamente, debemos asegurarnos de que no haya rastros de la enfermedad», explicó la doctora con tono serio, pero comprensivo. «Por eso, recomendamos comenzar un tratamiento de quimioterapia lo antes posible». Emiliano, que estaba sentado junto a la cama sosteniendo la mano de Marisol, frunció el ceño. «¿Qué tan agresivo será el tratamiento?» «Hemos diseñado un protocolo adaptado a su recuperación», intervino el doctor Herrera. «No será una quimioterapia demasiado fuerte, pero sí lo suficiente para reducir el riesgo de que el cáncer regrese». Marisol asintió lentamente, sintiendo el peso de la decisión. Su cuerpo ya estaba agotado, pero sabía que no podía rendirse. «Si eso significa que podré estar aquí para mis bebés, lo haré». El primer ciclo de quimioterapia comenzó una semana después. La primera sesión fue más difícil de lo que imaginó. Apenas unas horas después del tratamiento, sintió un cansancio abrumador, náuseas intensas y una sensación de debilidad que la dejó sin fuerzas para hablar. Emiliano la observaba con impotencia, deseando poder hacer algo para aliviar su malestar. «Lo estás haciendo muy bien, amor», le susurró mientras le acariciaba el cabello. «Vamos a superar esto juntos». Los días siguientes no fueron más fáciles. La quimioterapia le robó el poco apetito que tenía y la dejó con dolores musculares constantes. Pero Marisol, con la determinación de una madre que no quería rendirse, insistió en seguir adelante. Cada mañana, Emiliano la ayudaba a levantarse de la cama y la acompañaba a ver a los bebés en la UCI neonatal. Aunque apenas tenía fuerzas para sostenerlos, cada vez que los miraba a través del vidrio de las incubadoras, sentía un renovado deseo de vivir. «Hola, mis amores», susurró un día,
apoyando la mano en la incubadora de su hija. Mamá está peleando por ustedes. Esperanza y Víctor, como los habían llamado, seguían creciendo lentamente. Aunque prematuros, mostraban señales de fortaleza. Después del segundo ciclo de quimioterapia, Marisol comenzó a notar los efectos más visibles del tratamiento. Su cabello, antes largo y oscuro, comenzó a caerse en mechones. Una mañana, al mirarse al espejo y ver los espacios vacíos en su cabeza, sintió como las lágrimas amenazaban con salir. Emiliano, que estaba detrás de ella, se acercó con una sonrisa llena de amor. «Si tú eres fuerte, yo también lo seré». Sin decir más, tomó una máquina de afeitar y, ante la mirada sorprendida de Marisol, comenzó a raparse la cabeza. Ella soltó una carcajada entre lágrimas. «Eres un loco. No quiero que pases por esto sola». Marisol se sintió más amada que nunca. A pesar de todo lo que estaban enfrentando, Emiliano estaba a su lado en cada paso. Las semanas pasaron y, poco a poco, la quimioterapia comenzó a dar resultados. Los exámenes médicos mostraban que no había señales de células cancerígenas, y aunque el tratamiento aún debía continuar, los médicos eran optimistas. El día en que recibió la noticia de que su estado estaba mejorando, Marisol rompió en llanto de alivio. «¿Eso significa que voy a estar bien?». La doctora Sara sonrió. «Significa que vas ganando la batalla». Marisol miró a Emiliano y luego a sus bebés. Había soportado el dolor, la humillación de los chismes, la incertidumbre del embarazo y el miedo a la muerte. Y, a pesar de todo, seguía de pie. No solo estaba luchando por su vida, estaba luchando por su familia. El día del alta médica llegó con una mezcla de emoción y alivio. Después de semanas de lucha en el hospital, Marisol por fin podría regresar a la finca con Emiliano y, lo más importante, con sus bebés. Los gemelos, Esperanza y Víctor, aún eran pequeños y frágiles, pero los médicos habían confirmado que estaban lo suficientemente fuertes para dejar la UCI neonatal. Durante los últimos días, Marisol había pasado todo el tiempo posible con ellos, aprendiendo a sostenerlos, a alimentarlos con biberón y a reconocer cada pequeño gesto de sus caritas diminutas. Cuando las enfermeras entraron con los papeles del alta y las últimas instrucciones, Marisol apenas pudo contener las lágrimas. Emiliano, que ya tenía los portabebés listos, le tomó la mano con ternura. «Lo logramos, amor. Nos vamos a casa». El personal del hospital se reunió en el pasillo para despedirlos. Durante las semanas que estuvieron allí, médicos, enfermeras y otros pacientes habían seguido de cerca su historia. La superación de Marisol se había convertido en un ejemplo de lucha, y el nacimiento de los gemelos había conmovido a todos. «Eres una guerrera, Marisol», le dijo la doctora Sara con una sonrisa. «Ha sido un honor cuidarte a ti y a tus pequeños». Con un nudo en la garganta, Marisol le agradeció con la voz entrecortada. Al salir del hospital, el sol de la tarde bañaba la ciudad con un resplandor dorado. Emiliano acomodó con cuidado a los bebés en el asiento trasero del auto y luego ayudó a Marisol a entrar. Por primera vez en mucho tiempo, respiraron profundo sin sentir miedo, solo gratitud. El camino a la finca fue silencioso, pero cargado de significado. Marisol miraba a sus bebés cada pocos minutos, asegurándose de que estuvieran bien, mientras Emiliano mantenía la vista en la carretera con una leve sonrisa en el rostro. Cuando finalmente llegaron, el aire fresco del campo y el sonido de los árboles moviéndose con el viento los recibió. Marisol sintió que su pecho se llenaba de paz. Apenas bajaron del auto, Major apareció en la entrada del establo, moviéndose inquieto. Había pasado semanas sin Marisol y parecía ansioso por verla. Marisol, con Esperanza en brazos, se acercó lentamente. «Tranquilo, grandote. Ya estamos en casa». El caballo relinchó suavemente y bajó la cabeza, como si entendiera lo que estaba sucediendo. Luego, con mucho cuidado, olfateó a la pequeña Esperanza, como dándole la bienvenida a su hogar. Emiliano, que sostenía a Víctor, sonrió con ternura. «Creo que ya los adoptó». Marisol rió, sintiendo que todo finalmente encajaba en su lugar. Antes de entrar a la casa,
Emiliano sacó su teléfono. Tenemos que inmortalizar este momento. Se colocaron junto a Major, con los bebés en brazos, y Emiliano tomó una foto. Marisol la miró por un momento antes de subirla a sus redes sociales, con un mensaje sincero. Después de la tormenta, siempre llega la calma. Gracias a todos los que nos apoyaron en esta lucha. Estamos en casa, más fuertes que nunca. La publicación se llenó de mensajes de cariño en cuestión de minutos. Incluso algunas de las personas que alguna vez se burlaron de ella dejaron comentarios de disculpa y admiración. Marisol dejó el teléfono a un lado y miró a su familia. Por fin, después de tantas batallas, estaban juntos. Y eso era lo único que importaba. Los días en la finca volvieron a llenarse de vida. Marisol y Emiliano pasaban las horas entre pañales, biberones y desvelos, pero cada sacrificio valía la pena. Ver a Esperanza y Víctor crecer fuertes y saludables era el mejor recordatorio de que todo el dolor, la incertidumbre y el miedo habían valido la pena. Marisol, aunque aún recuperándose de la cirugía y los efectos de la quimioterapia, se negaba a dejarse vencer por el cansancio. Cada día encontraba fuerzas para acunar a sus bebés, para verlos sonreír y sentir el calor de su pequeña familia. Major, por su parte, se convirtió en su fiel guardián. Desde el primer día, el caballo parecía entender que la familia había cambiado, y cada vez que Marisol salía con los bebés, él los rodeaba con calma, vigilante y protector. Emiliano bromeaba diciendo que Major se creía un tercer padre. Pero aunque en la finca la paz reinaba, en el pueblo, las cosas no habían sido tan sencillas. El regreso de Marisol trajo consigo la vergüenza de muchos. Los mismos que habían inventado chismes crueles ahora no sabían dónde esconder la mirada cuando la veían en la calle. Un día, mientras compraba en la tienda de comestibles con sus bebés en el cochecito, sintió como la gente la miraba de reojo. Algunas personas se acercaron a felicitarla y a decirle que admiraban su fortaleza. Otras simplemente agachaban la cabeza, incapaces de enfrentarse a la verdad de sus propios actos. Pero Marisol no sentía rencor. No tenía espacio en su vida para resentimientos. En su perfil de redes sociales, compartió un mensaje que se volvió viral en la comunidad. A veces la vida nos pone a prueba de formas impensables. En mi caso, enfrenté rumores crueles, miradas de juicio y el miedo constante de perderlo todo. Pero hoy, con mis hijos en brazos, solo puedo sentir gratitud, porque aprendí que la verdad siempre encuentra su camino y que el amor y la fuerza de una familia pueden vencer cualquier obstáculo. A todos los que creyeron en mí, gracias. Y a los que dudaron, también les agradezco, porque su desconfianza solo me hizo más fuerte. El impacto de sus palabras se sintió en todo el pueblo. Aquellos que alguna vez se burlaron de ella ahora la veían con respeto. Las visitas médicas continuaron por meses, pero cada chequeo confirmaba lo que todos esperaban. Marisol estaba ganando la batalla contra el cáncer. Los doctores aseguraban que, si todo seguía así, pronto estaría libre de la enfermedad. Y así, el ciclo se cerró. Lo que empezó como una historia de dolor y dudas terminó siendo una prueba de resistencia, amor y superación. Una tarde, mientras el sol teñía el cielo de tonos dorados, Marisol salió al porche con sus bebés en brazos. Emiliano la abrazó por la cintura y Major, como siempre, estaba cerca. Respiró hondo, sintiendo el aire fresco en su piel. «Lo logramos, Emiliano», susurró con una sonrisa. «Sí, amor», respondió él, besándola en la frente. «Lo logramos». Y con eso, dejaron atrás el pasado, porque el futuro, lleno de amor y esperanza, apenas comenzaba.